Bueno, buenas noches. El día de hoy, distinguidos colegas, socios, el día de hoy vamos a dar inicio a la reunión científica del mes de marzo del 2022, de la Junta Directiva 2021-2023. Hoy le hemos cedido el espacio a Glaxo con la doctora Elidia Domínguez y con el tema abordando la influenza desde los primeros pasos. Nuestro moderador será el doctor Rodríguez Bejarano, así que esperemos después de esta reunión que sea una de las últimas que nos veamos por Zoom y que las próximas sean presenciales. Así que sin más le cedo la palabra al doctor Bejarano, nuestro moderador el día de hoy. Doctor Bejarano, por favor. Muchas gracias, doctora Corro. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión científica de la Sociedad Panameña de Pediatría y vamos a tener una excelente conferencia, no lo dudo, a partir de este momento, y vamos a solicitarle a cada uno de ustedes que en la parte inferior vamos a tener tanto el chat o también van a tener la sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan elevar su pregunta y posteriormente hagamos la discusión o solucionemos algunas dudas y algunos comentarios que puedan hacer. Paso inmediato a presentar a nuestra conferencista de la noche de hoy, la doctora Elidia Domínguez Salazar. La doctora Elidia hizo sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Centroamérica, en San José, Costa Rica. Es pediatra, egresada del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social. La doctora además tiene un diplomado en gerencia de proyectos de la Universidad ADEN, y es creadora y coordinadora de la Unidad de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT, del año 2006 al año 2008, y actualmente se desempeña como gerente de asuntos médicos para GSK en Centroamérica y el Caribe. La doctora Elidia Domínguez nos hablará en la noche de hoy abordando la influencia desde los primeros pasos. Elidia, para la Sociedad Panameña de Pediatría, tu casa, tu sociedad, es un honor para nosotros todos escucharte en la noche de hoy disertar sobre este tema. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias a la sociedad por brindarnos esta oportunidad de conversar. Para mí también es de muchísimo placer, muchísima alegría poder compartir en esta noche con todos ustedes. Como dijeron, pues hoy vamos a conversar sobre abordando la influenza desde los primeros pasos. Ya me presentaron, ya ustedes, bueno, conocen que soy médico pediatra y que laboro en GSK Vacunas como gerente de asuntos médicos. En esta oportunidad, pues, el objetivo más importante, como dice el título de esta conferencia, es el abordaje de la influenza en nuestros niños en pediatría y por qué es tan importante estos pacientes o esta población en particular. Porque quizás hoy, con todo el ruido, con la pandemia y con muchas enfermedades virales respiratorias, por un lado es positivo que, bueno, que las atenciones estén también sobre los adultos, porque tienen una, digamos, una alta carga de esta enfermedad. Muchas de ellas llevan una, digamos, parte o la peor parte de la enfermedad. Sin embargo, es súper importante recordar que estas enfermedades, hablando hoy de influenza, siguen siendo muy importantes en pediatría. ¿Y por qué es tan importante que nosotros trabajemos en su prevención? Vamos a conversar sobre el virus, vamos a conversar sobre la epidemiología, sobre algunos datos particulares de por qué hoy tenemos vacunas tetravalentes y finalmente voy a compartirles alguna información sobre la vacuna de GSK en particular. Bueno, el virus de la influenza. Todos sabemos que es un virus RNA, es un virus que, como todo virus, tiene un material genético,
con una cobertura de glicoproteínas, sustancias en su cápside que le permiten de alguna manera, pues, tener su virulencia, llegar, anclarse en los tejidos, llegar a las células, donde entonces ellos pueden reproducirse y en ese sentido, pues, generar, pues, la fisiopatología que desencadena la enfermedad. El virus de la influenza, pues, como dijimos, es un virus respiratorio, pero es un virus altamente contagioso. Yo creo que hoy en día es difícil que alguien no entienda cómo es que se transmiten estas enfermedades respiratorias, conociendo o educados como estamos hoy ya en cómo se transmite el virus de la COVID, por ejemplo, pero es importante recordar que el virus de la influenza tiene un comportamiento muy similar y que es un virus, como digo y repito, altamente contagioso. Pero además, el virus de la influenza tiene algunas características particulares que tenemos que destacar y que quisiera en este momento pues conversar. Tiene la capacidad de, en este continuo reproducirse, con mucha frecuencia genera mutaciones. Básicamente vamos a dividir que este virus puede tener dos tipos de mutaciones. Una que llamamos drift antigénico. ¿Y qué es eso del drift antigénico? Bueno, no es más que un virus que cuando entra a la reproducción dentro de la célula, algo se altera en ese material genético que, como decía en este caso, es RNA, dentro de esa célula que infecta, y a la hora de su multiplicación o su división, entonces puede generar algún cambio que en este caso es un cambio, digamos, pequeño, como podemos ver acá. Básicamente el contenido genético se mantiene, alguno de estos genes dijo, vamos a producir una proteína diferente, vamos a hacer algo, y eso hace que cambie la estructura externa. Y de repente, entonces, este virus que tiene esta estructura externa, que como ya decía, no solo funciona para su parte de la virulencia, sino también funciona para que ese sistema inmune sea capaz de identificarlo y pueda generar entonces una respuesta hacia la protección del paciente. Entonces, en este caso, cuando ocurren estos pequeños cambios para el sistema inmune, es algo completamente nuevo, y el virus entonces es capaz de evadir esos anticuerpos y se genera entonces estos pequeños cambios. Estos pequeños cambios en esta estructura del virus ocurren con muchísima frecuencia, ocurren prácticamente que continuamente. Entonces, cuando esto, digamos, los laboratorios, nosotros tenemos un paciente con influenza, tomamos una muestra, el hisopado, van, hacen el examen, identifican que es virus de influenza, se busca entonces qué tipo de virus de influenza, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de virus de influenza, y si se identifica que es un virus nuevo, entonces, porque no ha sido reportado antes, entonces se le coloca una nomenclatura que tiene que ver con el tipo de virus, que tiene que ver con el lugar donde se identificó por primera vez, con el número de la cepa de ese laboratorio y con el año. Es como vamos a ver al final un poquito cómo vienen las recomendaciones para las vacunas. Entonces son estos pequeños cambios que generan todos los años brotes o epidemias por nuevos virus que están circulando, que tienen algún pequeño cambio que nunca había, no se había identificado y que puede afectar entonces a un mayor número de población porque no tiene anticuerpos que logren neutralizar. Por otro lado, tenemos hacia la derecha en la diapositiva lo que llamamos el chip antigénico. ¿Qué ocurre? Obsérvese que es diferente. Son cuando dos virus, por alguna situación particular, infectan a una misma célula. Entonces ese material genético dentro de esa célula se mezcla, se combina, generan un nuevo virus que es completamente diferente, tanto como podemos ver, pueden tener diferencias en la estructura externa, como sobre todo diferencias en su interior, en su material genético. Este nuevo virus, entonces, es completamente nuevo, es difícil que el sistema inmune lo logre identificar, y estos nuevos virus, que son productos de estos chips antigénicos, son los que son capaces de producir entonces las pandemias que
hemos escuchado muchísimo, sobre todo ahora cuando se hablaba hace unos años de la gripe española, cómo surgió todo este tema y cómo a lo largo de la historia han ocurrido diferentes pandemias por virus de influenza que han aparecido completamente nuevos. Otra cosa, y eso genera entonces infecciones múltiples. El virus de la influenza, entonces los vamos a subclasificar. Hay subtipos de virus de influenza que son A, B y C. Básicamente el C es un virus que está más dedicado a afectar a los animales. En la mayoría, cuando ocurre en el ser humano, pues son básicamente cuadros subclínicos. Y básicamente entonces el hombre se ve afectado por infecciones de virus de influenza A y de influenza B. La influenza A, además, tienen esas estructuras externas en esas glicoproteínas, diferentes sustancias. Tienen dos en particular, la hemaglutinina y la neuroaminidasa, que pueden variar un poquito una a la otra, y para esas variaciones se les asigna entonces un número. Entonces es como encontramos hemaglutinina identificado como H, que puede ser 1, 2, 3, etcétera. Y la neuroaminidasa, entonces también la identificamos como N y se le asigna un número dependiendo de las variables. Entonces tenemos 1, 2 también. Entonces, las combinaciones posibles entre hemaglutinina y neuroaminidasa nos hacen los diferentes virus de influenza A. Los virus de influenza A siempre los llamamos por su H y por su N. En este caso, por ejemplo, influenza A, H3N2, y como les decía, cuando se identifica uno nuevo, entonces, ¿en qué lugar se identificó? En tal lugar del mundo, en qué número de cepa y en qué número de año fue identificado por primera vez. Por otro lado, el virus de la influenza B se subdivide por linajes. Entonces tenemos dos linajes, linaje Victoria y linaje Yamagata. Ahora vamos a entender un poquito más, voy a conversar un poquito más sobre el tipo B. Quisiera moverme un poco más hacia la parte clínica y hablar un poco de la transmisión de la influenza, y aquí es donde empezamos a ver algunas de las razones por las cuales nuestros niños tienen que ser un objetivo primordial en la vacunación. Como les decía, es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, por gotas respiratorias de persona a persona. Como todo virus, tiene un periodo de incubación y luego entonces va a tener una etapa clínica. Pero también tiene un periodo donde el virus, la persona es capaz de diseminar, de contagiar a otros. Y como muchos virus también, el virus de la influenza es capaz de transmitirse, de diseminarse, incluso desde un día antes de que la persona presente síntomas. Entonces, cuando la persona ya está enferma, pues ya desde ayer ya estaba contagiando a los demás. ¿Qué es un aspecto importante? Bueno, que esa persona, mientras dure los síntomas, desde antes y durante los síntomas, va a transmitir la enfermedad. Un adulto puede transmitir la enfermedad, entonces, alrededor de hasta el día 10º desde que contrajo el virus. Entonces, el día 1, 2, 3 probablemente está incubando el virus. El día 4 todavía lo está incubando, pero ya empieza a transmitirlo. Entonces, el día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos por 7 días, esa persona adulta es capaz de transmitir el virus y contagiar a otros. Pero, ¿qué ocurre con los niños? Ocurre que en los niños ese periodo de diseminación del virus se prolonga más, ¿sí? Y el niño incluso hasta el día 14, o sea que el niño casi que por 10 días o más puede estar transmitiendo el virus. Entonces, aquí empieza una de las primeras razones. Si yo protejo al niño, yo puedo cortar que ese niño tenga más tiempo, porque imagínense, entre más días, más personas puede contagiar. Entonces, una forma importante de controlar la enfermedad, objetivo importante por el cual vacunamos a los niños, ¿sí? Porque ellos, lamentablemente, se convierten en un reservorio de la enfermedad. Se convierten en vectores primarios, juegan un papel supremamente importante en la diseminación de la influenza,
tanto en su familia, en su comunidad, y entonces, ¿qué ocurre? Que ese niño puede estar cerca de alguna población de riesgo, donde entonces la influenza puede aparecer pues con todo su poderío y puede producir todas las complicaciones y afecciones que es capaz de generar esta enfermedad cuando se encuentra una población vulnerable. Entonces, esa es una de las razones importantes por la cual tenemos que vacunar a nuestros niños contra esta enfermedad. Veamos un poquito el cuadro clínico, no me voy a detener mucho acá. Todos conocemos que hay diferencias. La gripe o influenza es una cosa totalmente diferente a un resfriado. Es una enfermedad que tiene un inicio más súbito, que tiene mucho más malestar general, que tiene fiebre mucho más alta, cefalea, mialgias, artralgias y puede incluso tener síntomas gastrointestinales. Pero más allá de ese cuadro clínico, importante recordar que también la influenza puede desarrollar complicaciones. Y esas complicaciones pueden ser variables, como infectar, digamos, órganos que están cercanos a las vías respiratorias, otitis, sinusitis, neumonía. Puede producir cuadros de miocarditis, encefalitis, miositis, rhabdomiolisis, que ya el cuadro pues empieza a tener complicaciones. Y dependiendo de la condición del paciente, la influenza por sí sola es capaz de desarrollar una sepsis y es capaz de llevar a una falla multiorgánica. Además de eso, pues, si la persona ya tiene alguna patología de base, ya sea un paciente neumópata, un paciente cardiópata, esos pacientes entonces pueden, además de la enfermedad y algunas complicaciones, pueden tener alguna exacerbación de la propia patología crónica que ellos tienen. Entonces, ese paciente con enfermedad cardíaca, por ejemplo, que estaba controlado y que de repente se pierde ese control, o el paciente asmático o con enfermedad pulmonar crónica controlado, de repente se pierde el control de su enfermedad de base solamente porque ha desarrollado esta infección. Entonces, hay diferentes, digamos, vías como esta infección puede realmente complicar a los pacientes. Tiene una alta carga de enfermedad y puede afectar diferentes grupos. Ya les decía, hablábamos un poco de estos pacientes que tienen alguna condición crónica, sobre todo también pacientes inmunocomprometidos, donde pues la enfermedad pues, puede presentar incluso con complicaciones y con exacerbaciones de la propia patología de fondo que tenga. Y antes de continuar hablando de otros grupos de riesgo, yo quiero hacer un paréntesis muy especial aquí. Y es que todos, absolutamente todos nosotros, profesionales de la salud, que estamos todos los días en hospitales, en clínicas, atendiendo pacientes, a ellos, viendo a sus familiares que están con ellos, que lo están cuidando, que puede ser que vengan con la abuelita, con el abuelito, con la mamá, con el papá, que no sabemos si el papá es hipertenso, si la mamá es diabética, el abuelito qué otras patologías puede tener. Entonces no puede ser que nosotros podamos ser una fuente de contagio de ese paciente y de esa familia. Todos los profesionales de la salud nos tenemos que vacunar contra influenza todos los años. Recordemos que hay un principio hipocrático que dice primero no hacer daño. Entonces, además de atender a nuestros pacientes, de cuidarlos de lo que tengan, nosotros nos tenemos que proteger para poder protegerlos a ellos. Y al final, no solo lo estamos protegiendo a ellos, estamos protegiendo también a nuestras familias, porque nos hacemos también, imagínense, puede ser que usted no sea el que lleva el virus en primera mano, pero puede adquirirlo porque no está vacunado y entonces se lo lleva a su casa, a sus hijos, a su papá, a su mamá, algún anciano, algún paciente crónico que tengamos en casa, y entonces generemos también una complicación. Y por último, pensar también que si no nos vacunamos, y un grupo importante de médicos no se vacuna, imagínense que de repente llega un brote y a todo el mundo le da influenza y todo el mundo se tiene que quedar en su casa, entonces no hay quien atienda a los pacientes. Entonces, muchísimas razones por las cuales los profesionales de la salud nos tenemos que vacunar todos los años contra la influenza. Obviamente hay otras poblaciones importantes, los adultos mayores. Lamentablemente, en los adultos mayores de 65 años, va la mayor carga de la mortalidad por esta enfermedad, más del 90% ocurre en esta población. Pero también hay una población muy importante a vacunar y son nuestros niños entre 6 meses y 5 años.
Si bien es cierto, ya vimos que la carga de la mortalidad no está en ellos, ya vimos que ellos pueden contagiar a otros, también tenemos niños con patologías crónicas que se pueden exacerbar solamente por tener un cuadro de influenza, pero además para los niños esto representa muchas consultas, atenciones, incluso hospitalizaciones. Entonces hay más razones por las cuales nuestros niños, ninguno de ellos se puede quedar sin vacunar. Quiero conversar ahorita un poquito de la epidemiología para esta enfermedad, porque ya conversamos un poquito de que hay esos cambios, esas pequeñas mutaciones que hace que circule de repente un virus, que la población ha estado expuesta y que quizás el sistema inmune pues no pueda atacarlo y defenderse como debería. ¿Qué tan frecuente es la influenza? Bueno, la influenza tiene una carga enorme. Se dice que a nivel mundial es muy difícil saber exactamente cuántos pacientes o cuántas personas sufren de influenza cada año. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho algo en particular y es que fue a ver qué ocurre en Estados Unidos, donde más o menos tienen buenas estadísticas con relación a esta enfermedad y donde ellos, y fíjense que buenas estadísticas entre comillas, pero los valores que se reportan entre 12,000 y 56,000 muertes anuales. O sea, el rango es muy amplio, pero bueno, tienen alguna información. Y que cada año se producen entre 9 y 35 millones de casos de influenza. Entonces, ya de solo pensar en todos estos pacientes, imagínense todos los recursos en atención, en cuidados de salud, en medicación, en personas que dejan de trabajar, etcétera, que llevan la influenza. Entonces, con esta información se ha extrapolado para entender a nivel global cómo puede ser la carga de esta enfermedad y se dice que probablemente cada año en el mundo haya hasta 5 millones de personas con enfermedad severa solamente y hasta alrededor de 650,000 muertes por esta enfermedad. Entonces, la carga de la influenza en cada temporada es realmente significativa y que, como dije, no solo es cuidados de salud, sino también productividad que tenemos que poner en la balanza. Hablaba de los niños y los niños representan una carga muy importante. Se dice que 90 millones de casos de influenza en el mundo cada año ocurre en nuestra población pediátrica. Y un número importante de las hospitalizaciones y muertes son en esta población. ¿Sí? Vimos que la mayoría de las muertes son en la población adultos mayor, pero el porcentaje que nos queda está en el otro extremo, está en nuestros pacientes pediátricos. Y ya les decía que también para ellos representan una alta carga en cuanto a hospitalizaciones. Entonces, mucha infección del tracto respiratorio bajo como complicación de la infección, por lo cual los pacientes entonces van a requerir hospitalizaciones en un gran número. Y esa es, digamos, todavía la principal razón por la cual nuestros niños, todos, tienen que ser vacunados todos los años contra esta enfermedad. Más o menos, a nivel mundial se habla entre un 20 y 30% de los niños pueden tener la enfermedad. Ahora quiero hablar de otro tema importante cuando hablamos de epidemiología y es del comportamiento del virus. El virus de la influenza tiene una afinidad por el frío. Entonces, en los países que tienen clima templado, sus 4 estaciones bien establecidas, el virus de influenza prácticamente solo circula durante el invierno. En temporadas más calientes ni siquiera hay virus. Pero recordemos de cuando fuimos a la escuela, vimos geografía, vemos que el globo tiene un hemisferio norte, un hemisferio sur, y cuando en el norte es invierno, en el sur es verano, cuando en el sur es invierno, en el norte es verano. Entonces, hay 2 épocas del año en las cuales hay invierno. En una época hay invierno en el norte y en la otra época hay invierno en el sur. Y es por eso que hay 2 temporadas de infecciones de virus de influenza. Hay una temporada norte y una temporada sur. Pero para agregarle un poquito más de complejidad a este tema, resulta ser que nosotros estamos en países tropicales.
trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. ¿Y qué ocurre en nuestros países tropicales? Bueno, no tenemos 4 estaciones. Lo más que tenemos es un periodo de lluvia y otro de menos lluvia, prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la circulación del virus de influenza prácticamente se da durante todo el año. Afortunadamente, desde hace ya varios años, yo diría ya varias, incluso décadas, los sistemas de vigilancia se activaron y han sido muy buenos sistemas de vigilancia contra influenza y una red de vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud, donde la mayoría de los países forman parte. Y gracias a esa red y ese sistema de vigilancia pudimos entender un poquito más nuestros países tropicales qué ocurre con la circulación del virus. Porque, por ejemplo, cualquiera diría, Panamá está por arriba del Ecuador, debe ser norte. Pero esto no era suficiente, había que entender qué era lo que circulaba. ¿En qué momento del año, si es que lo existe, hay más circulación del virus? Y además, cuando hay más circulación del virus, ¿cuáles cepas circulan en ese momento? Las que circulan en el norte o las que circulan en el sur, porque no necesariamente son las mismas. Recuerden que en el sur es invierno hacia mitad del año y en el norte hacia fin de año, inicios de año. Entonces hay mucha diferencia en tiempo y el virus cambia. No siempre es los mismos virus que circulan en uno del otro. Entonces, en el centro, entonces, ¿qué ocurriría? Entonces, gracias a estos sistemas de vigilancia se ha podido establecer, y ahorita vamos a ver el caso particular, cuál es el comportamiento epidemiológico en Panamá. ¿Qué se vio también con estos sistemas de vigilancia? Bueno, que hay diferentes virus circulando, ¿sí? Que no hay una influenza circulando. Ya habíamos hablado de que hay diferentes tipos de influenza A y B, que son los que afectan al ser humano, y que dentro del A hay diferentes y dentro del B hay diferentes. Entonces, ¿qué se ha visto? Bueno, que circulan, y ustedes pueden ver aquí la línea naranja, por ejemplo, es la AH1N1. Acá empezamos en esta temporada 2009-2010 con mucho H1N1, fue disminuyendo, disminuyó por acá, que fue incluso para esta temporada lo que menos circuló fue influenza H1N1, y después volvió a incrementarse y después volvió a disminuir. Entonces esto es muy variable. En la H3N2 la vemos marcada aquí en amarillo, la estoy siguiendo con el cursor, de repente empezó a tomar mayor número de casos, luego disminuyó, luego volvió a incrementar. Inclusive el virus B, que vamos a ver que circula alrededor de un 20%. Bueno, el linaje Victoria, marcado en celeste, y el linaje Yamagata, en un verde más oscuro, también a veces circula más uno, a veces circula más el otro. Incluso hay momentos en que circula más que alguno de los tipos A. Entonces, todo esto es importante conocer cómo es ese comportamiento, y como les decía, esa es la razón súper importante por la que afortunadamente hoy tenemos estos sistemas de vigilancia que mal que bien están funcionando. Y estos son datos de ese sistema de vigilancia que lleva a cabo la FLUNET a través de la Organización Panamericana de la Salud. Estos son datos de Panamá, yo les traigo aquí 2015 al inicios de 2022. Bueno, ¿qué observamos? Fíjese que acá quizás 2016 y 2019 vemos este gran pico de circulación de virus de influenza, y obsérvese cuándo ocurre. Casi al centro, casi a la mitad, ¿sí? En el 17, en el 18 hubo picos más bajos, sin embargo el del 17 también, aunque fue menos casos, también fue más o menos hacia mitad de año. El del 18 fue un poquito más tardío. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con esta identificación vimos en qué momento circula más el virus de influenza. Bueno, circula más hacia la mitad del año. Y también no solo se identifica, como les decía, en qué época, sino cuál circula más. Y cuando se identificaron cuál circulaba más, vieron que esos que circulaban más se parecían más a los del sur y a los del norte. Y ya hace muchísimos años, yo creo que mucho más de 10 años, que las autoridades en Panamá establecieron que nuestra población debe ser protegida contra la influenza sur, principalmente debido, pues, obviamente, a estos análisis. Cuando tenemos mayor circulación del virus y a cuál se parecen más las cepas circulantes. Obviamente, seguro a todos los está llamando la atención el 2020, el 2021, por si acaso no se acuerdan, estamos en pandemia. Entonces, nuestras autoridades, nuestros sistemas de vigilancia estaban enfocados en coronavirus,
quizás todavía hoy la principal, el examen que le hacen a cualquier persona con un síntoma respiratorio sí o sí es COVID y no necesariamente se le hace panel viral para buscar otras causas. Algunos ya están empezando a hacerse más este año y ustedes ven acá y seguro sí, esto bajado del 9 de marzo, seguro sí, hoy vemos, ha ido un poquito más la identificación de estos virus, porque bueno, ya vemos que podemos enfocarnos también en otras enfermedades infecciosas. No quiere decir que acá no circuló, probablemente sí, pero seguro también fue muy poco, porque además estábamos todos guardados en la casa, usábamos mascarilla, nos lavábamos la mano, entonces la posibilidad de tener infecciones respiratorias también fue menor. Pero bueno, con esta información ya tenemos una idea, o se tiene una idea de cómo es el comportamiento, y por eso que Panamá, la recomendación y lo que hace todo el Ministerio de Salud es desarrollar una campaña de vacunación y una vacunación con las vacunas para el hemisferio sur. Siguiendo un poquito con la carga de la enfermedad, hablaba que en los niños es muy importante, la carga viene más que nada, no en la mortalidad, como ya decíamos que son más para los adultos mayores, pero sí en el número de las hospitalizaciones, eso lo quiero recalcar, porque también es un objetivo muy importante de la vacunación, evitar todas esas consultas, esos cuartos de urgencia, esas hospitalizaciones y por supuesto que también las complicaciones. Quiero ahora pasar un poquito a conversar brevemente sobre el virus de la influenza B. Hace un rato ya vimos más o menos cómo era el comportamiento en la gráfica, pero bueno, importante, el virus de la influenza B pues también causa epidemias. Eso puede ocurrir cíclicamente cada 2, 4 años. Tiene la capacidad de afectar a todas las edades. Entonces, ojo, los pediatras también tenemos que pensar en el virus B porque también a nuestros niños los afecta. Es muy común en adultos jóvenes y en niños grandes. Entonces, es otra de nuestra población importante atender y a prevenir que se puedan contagiar de esta enfermedad. Y obviamente tiene una importante tasa de hospitalizaciones en los niños pequeños y también en los adultos, por supuesto. Incluso hay veces, como podemos ver acá, donde el virus de influenza B es más predominante que los tipos de influenza A. Podemos ver aquí en este gráfico, en las barras en verde, la proporción de virus de influenza B, y aquí marcamos diferentes estaciones o diferentes momentos de influenza en el hemisferio norte, cada año en el hemisferio sur, y vemos que tanto en el norte como en el sur siempre aparece algunos años donde este virus circula pues con mayor proporción. Por lo tanto, es importante, si el influenza A es importante, ya dijimos que incluso es causa de las pandemias por influenza, pero también es importante el virus B porque también puede representar una carga significativa en cuanto a la enfermedad. Y se dice que esto está alrededor de 20% más o menos en proporción, lo que puede representar la prevalencia del virus B cuando lo comparamos con el virus A. Pero incluso, ya habíamos hablado, que algunas veces es incluso mayor que tipos como el H1N1, por ejemplo, en algún momento particular, el linaje B puede ser más predominante. Entonces es importante también pensar en este virus a la hora de la prevención. Incluso mencionamos que es una carga importante, responsable de las diferentes hospitalizaciones, sobre todo, como decíamos hace un momento, en los niños que son ya un poquito más grandes, ¿no? Pero que también son objetivos de atención del pediatra. Entonces, hace algunos años quizás, ustedes recordarán, teníamos vacunas trivalentes, teníamos vacunas con 2 influenza A y una B. Voy a contarles un poquito brevemente la historia, porque creo que en medicina siempre es importante conocer un poquito de la historia, cómo ha evolucionado esto y por qué hoy tenemos vacunas tetravalentes para estas diferentes cepas de virus de influenza. Hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de la pandemia del 18, la gripe española, donde allí empezó la circulación o se identificó pues la circulación del virus de la influenza A, H1. Fíjese que del 18 hasta 1933 se logró identificar que era influenza A,
pero afortunadamente, pues, en el poco tiempo se logró tener una vacuna monovalente. Poco tiempo significó casi 10 años, hasta 1942, y como ya se empezó a ver que aparecía esporádicamente un virus B, se tuvo entonces una vacuna bivalente también casi de manera simultánea. Y nos quedamos con una vacuna bivalente a lo largo de la historia, hasta que apareció incluso por acá, y con H1N1. Después hubo otra pandemia. Apareció este virus completamente nuevo. Obviamente todo el mundo se infectó, no había protección para este virus, generó una pandemia y entonces pues las vacunas empezaron a tener este H2N2. En el año 1968 aparece nuevamente otro virus, el H3N2, como que nuevamente reemplaza al H2N2 y entonces aparece otra pandemia y en ese momento pues la vacuna empiezan a tener H3N2 en su formulación más el virus B. Seguían siendo, teníamos vacunas bivalentes. Aparece nuevamente aquel H1N1 que había estado con lo de la gripe española y que había desaparecido en la década de los 50, aparece nuevamente por ahí, terminando la década de los 70, y entonces se hace necesario. ¿Por qué? Una vacuna trivalente. ¿Por qué? Porque el H3N2 no dejó de circular y empezó a circular el H1N1. Entonces acá empezamos a tener para el año 1978 unas vacunas trivalentes. Y nos quedamos por muchos años con esta vacuna trivalente, hasta que finalizando los 90, el linaje, las B, empezaron a separarse y a diferenciarse en Yamagata y Victoria, y empezaron a co-circular. Había tanto Victoria como Yamagata, y eso hace que por acá en el año 2000, alrededor de pocos años después del año 2000, 2004, 2005, ya los expertos en influenza empezaron a pensar, necesitamos, ya no nos sirve la trivalente, necesitamos una vacuna tetravalente. Inicia entonces el desarrollo para tener una vacuna tetravalente que proteja contra las 2A y contra las 2B. Les decía que tenemos estos sistemas de vigilancia que funcionan muy bien, afortunadamente. Cuando tenemos casos de influenza, van a nuestros laboratorios Centinela, ellos identifican que es influenza, identifican que cepa es, y siguen a laboratorios regionales y finalmente llegan a unos laboratorios, digamos, globales que tiene establecida la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de la influenza. Y aquí se ven cuáles son estas variantes antigénicas de las que hablábamos al principio. Han aparecido nuevas. ¿Dónde ha aparecido? Ah, apareció en tal lugar, pero también hubo en tal otro. Todo ese tipo de análisis se hace. Y un grupo de expertos se sienta entonces cuando terminan las temporadas del norte y del sur a ver qué fue el comportamiento de estas diferentes variables de influenza que circularon para determinar entonces qué piensan ellos que debería contener las vacunas de influenza para proteger a la población en la próxima temporada, ¿sí? Entonces, la temporada de hemisferio sur, que se da hacia mitad del año, julio, agosto, en septiembre, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, los expertos de influenza, se sientan, analizan qué ocurrió en el hemisferio sur con este virus. Aparecieron nuevas cepas, estuvieron circulando, saltaron, ¿qué hubo más? Y ellos estiman cuáles son esas H1N1, H3N2, Victoria y Yamagata, que han estado presentes o que están haciendo algunas luces largas de que pueden estar circulando muy fuertemente en la próxima temporada, y entonces ellos dan una recomendación. En septiembre dan una recomendación de cuál debe ser la composición de las vacunas para la siguiente temporada. Para la vacuna, o para la infección por virus de influenza, hay títulos de anticuerpos de hemaglutinina que se correlacionan con la infección o con la, digamos, protección contra la influenza. Entonces, eso ya está establecido y eso favorece que, imagínense ustedes, en septiembre dicen cuál es la composición de las vacunas, los laboratorios farmacéuticos empiezan a componer vacunas que tengan esa formulación y tienen que hacer pruebas clínicas, tienen que probar que cuando esa vacuna con esa composición que pidió la OMS se le aplique a las personas van a desarrollar anticuerpos
que van a ser suficientes, porque ya sabemos que esos títulos de anticuerpos tienen que ser mayor de 40 veces para poder tener por lo menos un 50% de protección. Entonces, esos títulos ya están establecidos. Se hacen estas pruebas rápidamente. Con esos resultados, las compañías farmacéuticas van a las autoridades regulatorias y las autoridades regulatorias dicen, bueno, sí, su vacuna funciona, desarrolla los anticuerpos que la población necesita para tener la protección que buscamos. Y entonces las compañías farmacéuticas regresan a sus laboratorios a la producción en masa de las vacunas nuevas con la nueva composición. Y después de allí, entonces, procesos regulatorios, etcétera, que no vale la pena detallar acá, para que entonces tengamos vacunas en cada temporada. Entonces, nuevamente, esto es como una carrera contra el tiempo. Les decía, en septiembre, la Organización Mundial de la Salud dice cuál es la composición. Y esta fue la composición que nos dieron en septiembre de 2021 para la temporada Sur 2022. Básicamente, pues, como les decía, 2 virus H1N1 y 2 linajes Victoria y Yamagata del virus B de la influenza. Entonces, vemos que entonces ahora por esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud tenemos en esta formulación 4 componentes del virus de la influenza para facilitar una mejor protección contra el virus B. ¿Por qué? Porque el virus B a veces circula más el Yamagata, de repente circulaba más el Victoria, de repente circulaba prácticamente uno de ellos, de repente se compartían mitad y mitad. Y esos expertos que les dije hace un momento que se sentaron en septiembre para el hemisferio sur, para el hemisferio norte lo hacen en febrero, cuando termina el invierno en el hemisferio norte. Imagínense, se estaban volviendo locos. Ellos decían una composición y venía y circulaba el virus y no podían determinar o establecer cuál. Entonces dijeron, mejor hacemos una vacuna tetravalente e incluimos las 2 linajes B en la formulación. Y es así como entonces empezamos a tener estas vacunas. En GSK se desarrolló esta vacuna, hubo obviamente estudios clínicos para determinar que las vacunas iban a continuar siendo por lo menos lo que ya teníamos de conocimiento de lo que hacía la vacuna trivalente, con toda la experiencia de la vacuna trivalente. Entonces se comparaba la vacuna trivalente con la tetravalente en términos de esos anticuerpos, de esa inmunogenicidad. Y se comparaba y se hicieron estudios en adultos y en niños mayores de 3 años para comparar esta inmunogenicidad, que ya, como les he dicho, pues se sabe más o menos cuántos son esos títulos que tenemos por lo menos que desarrollar para tener esa protección. Pero además quiero contarles otra razón por la cual para la población pediátrica tenemos cosas especiales. Es que en ese desarrollo de la vacuna tetravalente se hizo con nuestra vacuna el primer estudio de eficacia para evaluar la verdadera protección en los niños de 6 a 35 meses. Porque no queda claro que esos títulos de anticuerpos que sabemos, que ya les decía, mayor de 40, un 40, que van a proteger por lo menos contra el 50% de la enfermedad. Sí, claro, eso es una población adulta, pero los niños esto puede ser diferente. Entonces, para el desarrollo de esta vacuna se hicieron estos estudios para demostrar entonces que realmente, y así fue, que realmente la vacuna no solo tiene anticuerpos, sino que realmente los niños vacunados no desarrollaban la enfermedad y había pues datos de eficacia particularmente. Brevemente para contarles sobre la vacuna, es una vacuna de GSK, se llama Fluarix Tetra, tiene los 4 componentes y tiene la composición que da la Organización Mundial de la Salud para cada temporada. Es una vacuna que se puede aplicar desde los 6 meses de edad en adelante. Entonces, toda esa población que hablábamos, esos niños chiquitos, los niños más grandes, nosotros, los profesionales de la salud, todos nos podemos aplicar esta vacuna porque está indicada desde los 6 meses. Es una vacuna que trae un volumen de 0.5 mililitros para aplicación intramuscular. Cuando ya el niño está más grande, lo podemos aplicar en el deltoides, el más pequeñito en la cara anterolateral del muslo, como las otras vacunas que aplicamos intramuscular. Y importante recordar que para la influenza, si el niño tiene entre 6 meses y 9 años y nunca se ha vacunado contra la influenza, debemos aplicar 2 dosis de la vacuna, una hoy y la otra dentro de 4 meses.
Si ya el niño recibió en alguna temporada la dosis de la vacuna, ya aunque tenga menos de 9 años, pues a partir de allí le aplicamos una dosis anual. Y si ya el niño tiene más de 9 años, aunque nunca haya sido vacunado, le aplicamos una dosis. Si quieren después, pues en la sesión de preguntas podemos discutir más al respecto de esta dosificación. Son, como decía, para administración intramuscular. Contarles un poquito de la seguridad. Siempre es importante saber la seguridad de vacunas y de cualquier producto. Pero en vacunas tenemos una particularidad, y siempre lo digo, que con el tema de seguridad, porque recordemos que las vacunas se las ponemos a una persona sana para que no se enferme. Entonces no hay mucha tolerancia a los eventos adversos, como el evento adverso que me puede dar un medicamento que tengo para una enfermedad que ya tengo. ¿Sí? Entonces ahí hay un poquito menos de tolerancia, pero es importante conocer el tema de seguridad de las vacunas, cuáles son esos eventos adversos más comunes, para que a la hora que vamos a aplicar la vacuna le podemos decir a esa mamá o a ese papá, su hijo pues puede ser que tenga pérdida de apetito, que va a estar un poquito más irritable, más somnoliento, le va a dar, puede ser que le dé fiebre, fiebrecita, puede tener molestias en el sitio de aplicación de la vacuna, se le puede hinchar, le puede doler. Pero es importante que lo sepa porque esa mamá se va con este niño para su casa, mañana le da alguno de estos síntomas y va a recordar que usted le dijo y va a quedarse tranquila. ¿Sí? No, tranquila, el próximo año cuando le toque la vacuna va a ir y le va a decir, justo lo que usted me dijo, doctor, me pasó. Mire que le dio esto y lo otro, usted como me lo dijo, así mismo fue. Y va a generar confianza no solo en la vacuna, sino también en usted. Y lo otro aspecto importante, bueno, y si no le da, ¿qué? Bueno, mire, doctor, que por más que usted me lo dijo, pues no le pasó nada afortunadamente al niño y el otro año con mayor razón vamos a seguir vacunando a este niño contra la influenza. Entonces es importante siempre hablar y en términos generales yo diría para cualquier vacuna, para cualquier medicamento sobre los eventos adversos y hay que conocerlos, ¿no? De cada producto que aplicamos. En los adultos, porque como sé que ustedes también se van a vacunar, entonces, ¿qué síntomas son muy frecuentes? Bueno, los malestares en el sitio de aplicación de la vacuna, dolor, enrojecimiento, eso es muy común. También puede haber un poquito de fatiga y con la vacuna de influenza puede haber algo de mialgias. Y quizás cualquiera de ustedes, si les pregunto, más de uno habrá escuchado una historia de alguien que le dice, yo no me voy a vacunar contra influenza porque me la puse y me dio un malestar porque me dio influenza. O sea, al final me dio. Entonces, es probablemente ese malestarcito que pueden tener algunas personas, esas mialgias, pero que no es nada comparado a tener la influenza. Y un aspecto importante a conocer de los eventos adversos estos es que son autolimitados. 2, 3 días, no más que eso. Y por lo general no son grado 3. Llamamos eventos grado 3 aquellos que limitan la actividad. O sea, ese niño que porque le duele el brazo, básicamente no hace nada, no lo mueve, se queda ahí quietito. Eso casi no ocurre. Le duele un poquito, se acordó, bueno, lo mueve menos, pero no es que lo va a limitar, porque por lo general son eventos menos graves y además, como les decía, 1 o 2 días, al tercer día ya desaparecieron los síntomas. Entonces, pero es importante siempre pues conocerlos. ¿Quién no se puede vacunar con esta vacuna? Pues aquel persona que ha desarrollado algún cuadro de hipersensibilidad severa previamente a esta vacuna o a cualquier componente de la vacuna. Es importante entonces siempre hacer una historia clínica, un examen físico. Si el niño tiene algún malestar, ¿no lo podemos vacunar? Pues sí. Si la molestia es algo leve, no le provoca mayor problema, no hay ninguna complicación, ninguna contraindicación ni para esta ni para la mayoría de las vacunas de aplicar, excepto que tenga una enfermedad aguda, severa, ya sea que tenga o no tenga fiebre, entonces allí lo único que hacemos es que la posponemos y esperamos que se recupere. Recordar que si hay algún problema de inmunodeficiencia en el paciente, pudiese ser que la vacuna no alcance la protección óptima que estamos buscando, pero entonces ahí tenemos que agregar otro aspecto importante en este grupo de pacientes y es que tenemos que vacunarle a su entorno para entonces lograr también protegerlos a ellos. Es importante entonces, creo que conocer toda esta parte, a quién sí, a quién no vacunar, cómo hacerlo, porque el buen uso de la vacuna va a generar pues el efecto que estamos buscando y el mejor conocimiento. Pero lo más importante es saber por qué tenemos que vacunar y que todos los años
tenemos que vacunar a nuestros niños, nosotros mismos y si es posible a toda la familia contra la influenza. Esta es mi presentación. Espero entonces sus preguntas, comentarios para la discusión. Muchísimas gracias por su atención. Elidia, excelente presentación, una revisión científica de realmente, de mucho tiempo, y valoramos realmente el empeño que has puesto en esta presentación para nuestra sociedad. Y obviamente que como todas las buenas presentaciones, siempre tenemos obviamente muchísimas preguntas. El doctor Max Ramírez pregunta, ¿cuál es el mecanismo por el cual el periodo de diseminación es más largo en los niños si ellos tienen una mejor inmunidad innata que obviamente la inmunidad adquirida que poseen los adultos? Sí, muchísimas gracias, doctor Ramírez, por su pregunta o comentario. Por el sistema inmune en el niño, quizás también tiene la capacidad, como él menciona, por esta capacidad incrementada de respuesta, a tener, como les decía, la enfermedad incluso menos severa que lo que tienen los adultos mayores, que pueden llegar a tener mayores complicaciones. Pero les limita un poco el limpiar el virus, el eliminar el virus. Sí lo va a hacer, pero lo hace, digamos, más lento porque va empezando a conocer el virus. Versus una persona adulta donde nosotros, digamos, nosotros hemos pasado ya por muchas estaciones de virus de influenza. Hemos pasado a lo largo de nuestra vida, todos los años de nuestra vida, año tras año, por diferentes virus. Ya los conocemos, ya nuestro sistema inmune lo conoce y es capaz de eliminarlo. En cambio, un niño de 1 año apenas ha tenido una estación, ha circulado con él un grupo de virus de influenza en esa estación. Entonces, tiene todavía que aprender, tiene que aprender a reconocerlo y lograr eliminar mejor el virus. Entonces, es por eso que se hace más lento. No es que no lo logra y no es que no va a estar a la defensa, porque también en la mayoría de los casos no tienen la enfermedad tan grave y por eso vimos que la muerte ocurre más del 90% de las personas mayores de 65 años. Sin embargo, pues pasa eso, es más lenta su eliminación. Excelente. A causa de las medidas de mitigación que se tomaron para el control de la pandemia por COVID-19, no hubo prácticamente circulación de influenza ni para el año 20 ni para el año 2021. La doctora Ana Lucas pregunta si hay datos, por ejemplo, cómo se pudo comportar esta pandemia, este virus en otros países. Muchas gracias, doctora Ana Lucas. La verdad es que prácticamente el comportamiento fue muy similar en la mayoría de los países por las mismas razones. Y esto ha sido discutido y hemos estado en foros incluso con epidemiólogos que han hecho un análisis más profundo del tema, que probablemente no es que no hubo, o sea, seguro sí circuló el virus de influenza y de hecho incluso en algunos casos se han reportado algunos casos de pacientes donde tuvieron tanto COVID como influenza, porque sí estaba circulando influenza. El tema es que por una razón obviamente de la pandemia y de necesidad de salud pública, todos los esfuerzos fueron enfocados en diagnosticar COVID. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomábamos una muestra en el 2020 de algún niño con cuadro respiratorio y lo enviábamos a nuestro laboratorio de referencia, que es el Instituto Gorgas en Panamá, le hacían COVID. No había capacidad en el laboratorio del instituto para correr otros paneles virales. Y eso mismo ocurrió en casi todos los países del mundo. Hubo una baja en el reporte epidemiológico de influenza. Sin embargo, como les decía, uno revisa la literatura y se encuentra con casos reportados de pacientes que tuvieron las dos infecciones. Y por otro lado, pues como les decía, definitivamente tiene que haber impactado el uso de medidas de protección, el distanciamiento social, porque obviamente es un virus que también se transmite de manera
de manera similar a lo que se transmite el virus del COVID. Y vemos cómo también, una vez que ya la población pues está protegida contra el COVID, uno puede revisar incluso datos epidemiológicos. Hace poco revisé unos datos de Estados Unidos donde incluso esto no solo ocurrió para el virus de influenza, por ejemplo, ocurrió también para el virus respiratorio sincitial, que todos sabemos que tiene casi el mismo comportamiento, ¿no? En las estaciones particularmente se desarrollan muchísimos casos de virus respiratorio sincitial, sobre todo en nuestro país con las lluvias. Entonces ocurrió prácticamente lo mismo. No tenemos reporte de virus respiratorio durante la época fuerte de la pandemia. Pero en la última temporada de invierno en países como Estados Unidos ya uno empieza a ver nuevamente el mismo comportamiento, la misma circulación de los virus. Entonces ya hay nuevamente la capacidad de hacer un diagnóstico más amplio, ¿sí? Y ya obviamente la población en muchos de estos lugares está volviendo a el convivir de manera normal y eso genera entonces que también convivan los virus. Hay otra pregunta por acá y es sobre la coadministración de vacuna de influenza con la vacuna del COVID en niños. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, yo tendría que esperar si yo le puse, por ejemplo, la vacuna de COVID para colocarle la vacuna de influenza a los niños? Bueno, muy interesante la pregunta. Primero, voy a hablar de un tema que es general de vacunología, ¿sí? En general, en vacunología, nosotros podemos aplicar todas las vacunas que necesite un paciente en un mismo día, ¿sí? A menos que ese paciente tenga alguna condición particular. Hay algunas vacunas particulares que no podemos aplicar, como por ejemplo un paciente con esplenectomía, por ejemplo, que en ese paciente no puedo poner una vacuna de neumococo con una de meningococo el mismo día. Pero olvidémonos de esos casos excepcionales. Casi todos los pacientes nosotros le podemos poner todas las vacunas que requiera en un mismo momento. Y yo aprovecho esta pregunta porque creo que además en esta situación que vivimos actualmente, donde lamentablemente nuestras coberturas de vacunación han estado decayendo, necesitamos trabajar en eso. Y cuando nosotros tenemos un paciente enfrente, le faltan 5 vacunas, yo las tengo, yo le pongo las 5 vacunas porque puede recibirlas todas. Incluso teniendo vacunas orales, la vacuna polio y la vacuna rotavirus las podemos poner juntas. Las vacunas intramusculares las podemos poner obviamente en sitios diferentes, pero se pueden coadministrar. Las vacunas que no podemos, digamos, incluso si yo hoy puse, por ejemplo, vacuna, pues estoy poniendo otros ejemplos y ya vamos a ir a las vacunas de COVID. Si yo puse hoy una vacuna de influenza y mañana el niño necesitaba también difteria, tétano, pero no tenía y la puedo conseguir para mañana, yo mañana se la puedo. Las únicas vacunas que sí no puedo poner al día siguiente son las vacunas de virus vivus, que eso sí las tendría que poner juntas, como por ejemplo varicela y MMR. Si no las puse hoy juntas, mañana no las podría poner y tendría que esperar un mes. Para las vacunas entonces de COVID, ninguna de ellas son vacunas de virus vivo, por lo menos las que tenemos nosotros de este lado, son vacunas con otras tecnologías, entonces en la ciencia pura de la vacunología no hay ninguna contraindicación para coadministrar. Obviamente, en un inicio, estas vacunas fueron estudiadas, digamos, de manera muy rápida, teníamos una necesidad de salud pública muy puntual y los laboratorios y los estudios clínicos tenían que correrse a lo más que se podía y no hubo tiempo de detenerse a hacer estudios con coadministración, con ventanas, etcétera. Y pues algunas expertos en salud pusieron algunas pautas como de precaución. Sin embargo, ahora con millones de dosis aplicadas, donde se ha ampliamente demostrado la seguridad de estas vacunas, pues se ha visto que esto ya no es necesario, porque se comporta como cualquier otra vacuna y se pudiesen coadministrar. Además, creo que acá están ustedes de la Sociedad de Pediatría que han hecho manifestaciones públicamente al respecto de que las vacunas las podemos coadministrar, porque nuevamente es súper importante. Si el niño no ha recibido COVID y le tenemos que poner influenza, se las podemos poner. Importante que ese niño cuando se vaya esté protegido, porque de seguro no va a venir cuando usted lo cita y entonces perdimos la oportunidad de ponerlo al día y estar protegidos.
Entonces, hago eco del planteamiento de esta sociedad en cuanto a la aplicación de estas vacunas de manera concomitante. ¿Y cuánto tiempo entonces sería igual? Si la tengo, se la coloco ese día. Sí, las podemos aplicar. La doctora Ana Lucas pregunta igual que, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita está circulando mucho H3N2 y que si hay algún estudio de que probablemente esto sea lo mismo que vaya a pasar en Panamá, por ejemplo. Bueno, es difícil predecir, ¿no? Cómo va a ser la circulación del virus. Por eso les decía que esto es un grupo de personas selecto a nivel mundial que se sienta. Ellos hicieron su análisis en septiembre con respecto a lo que circuló en septiembre. En ese momento, además, si uno analiza en septiembre, todavía no se sabe ni qué circuló en el norte porque va a circular en diciembre o enero. Entonces es un poco complicado predecir lo que ocurre. Pero yo lo que sí quiero aprovechar, sí, porque no podemos decir si va a pasar lo mismo. No siempre pasa lo mismo que ocurre en el norte, ocurre en el sur, no siempre. A veces se replica, a veces no. Entonces es como difícil entender o poder realmente tener como esa bolita de cristal y poder comprender exactamente qué pasa. Incluso esa misma Organización Mundial de la Salud se equivocan. Y es por eso que para la vacuna de influenza a veces es un poquito complicado que las personas comprendan un poquito más, porque pasa que si ellos hicieron una recomendación y de repente circuló un virus que no está en esa formulación, pues las vacunas algo ayudarán, pero no van a proteger igual que si realmente circulan las vacunas que ellos solicitaron en la composición, vamos a tener una mejor protección. Entonces, hay veces que las vacunas no logran ser tan efectivas porque resulta ser que circuló otro virus. Entonces, es bastante complicado. Solo sí quisiera aprovechar también para dejar otro mensaje. Entonces, cuando más queremos saber, es importante que si tenemos un paciente, tomemos la muestra, enviémosla y formemos parte de esta red de vigilancia para poder tener más información al respecto. Yo creo que vamos a ir concluyendo con el periodo de preguntas y respuestas. Y el doctor José Cristóbal Almario pregunta si la aplicación de una vacuna de influenza confiere a través del tiempo inmunidad cruzada de protección para mutaciones diferentes. ¿Sí me escuchaste, Lidia? No. Hola. Sí, ¿me escuchas? Lidia, ¿me escuchas? Ahora sí, Ok, disculpe. el doctor Almario pregunta si la aplicación de una vacuna de influenza confiere a través del tiempo inmunidad cruzada de protección para mutaciones diferentes. Bueno, probablemente eso no ocurra porque las vacunas de influenza no están diseñadas y no están, digamos, hechas para generar una protección duradera. La protección de la vacuna de influenza se ha estudiado la duración de los títulos de anticuerpos y esos títulos duran 6, 8 meses, 10 meses, obviamente depende de cada paciente, de su condición inmunológica, pero no es una protección duradera, no genera memoria. Entonces, esa es incluso razón por la cual a veces ha ocurrido que a la siguiente temporada volvemos a tener la misma recomendación de la Organización Mundial de la Salud porque siguen circulando el mismo virus y nos tenemos que volver a vacunar porque la vacuna que me puse el año pasado ya no me va a estar protegiendo este año. Entonces nos vacunamos no solo porque el virus puede cambiar, sino también porque la protección es duradera. Entonces es difícil que habiéndome vacunado me genere algún tipo de protección para alguna cepa que en el futuro circule porque incluso no me va a proteger ni siquiera para las mismas cepas contra las que estuve vacunado. Lidia, una última pregunta. Nosotros crecimos diciéndole a los papás y haciendo un interrogatorio muy específico con los pacientes con alergia al huevo. Esta vacuna se incuba igual en el embrión de pollo para que pensemos que le pueda dar alergia
a los niños que son alérgicos al huevo? Bueno, eso va a depender, va a depender. Si es, porque si hay en el proceso del desarrollo de la vacuna, si hay un proceso que pasa por el huevo, entonces, y puede quedar trazas. Sin embargo, esto es mínimo. Entonces, si es un paciente que tiene una alergia severa, probablemente es un paciente que no debamos vacunarlo. Pero si es un paciente con algo tolerable, entonces pudiese recibir la vacuna porque prácticamente no es, digamos, significativa la cantidad, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mi recomendación es que obviamente cada médico frente a cada paciente en particular tiene que hacer siempre un análisis de la situación que está delante de él y entonces evaluar y poner en la balanza riesgo-beneficio. Pero no es que hay un statement que establezca que definitivamente alérgico al huevo no te puedes vacunar. Hay que estudiar caso por caso para tomar la mejor decisión. Elía, voy a dejar un momento para que luego de esta excelente presentación y sobre todo excelentes comentarios finales donde complementaste perfectamente bien los aspectos sobre el tema, unas breves palabras para que te despidas de todos nuestros miembros de la Sociedad Panameña de Pediatría. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. De verdad es que es estar aquí como en la casa, como decía la doctora, ojalá que ya muy pronto podamos realmente estar todos juntos. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por todas esas preguntas. Creo que eso significa que realmente estamos motivados y ese es mi objetivo más importante, que nos motivemos a la vacunación. En este caso, influenza, porque es, digamos, a lo que estamos afrontando en los próximos meses. Que todos nuestros niños reciban la vacuna, que pensemos que tenemos que protegerlos porque ellos nos van a ayudar también a proteger a los más grandes con los que ellos están. Nuestros niños ya volvieron al colegio y necesitamos que estos virus no estén circulando y que no se vaya a afectar una vez más nuestra educación por la salud de todos. Nos tenemos que proteger a los niños y a nosotros mismos. Nosotros tenemos la vacuna, se me olvidó decirlo, viene en una presentación que es tanto pediátrica como adulta, así que usted con la misma vacuna puede vacunar al bebé, al niño que va al colegio, a la mamá, a la abuela, a todo el que necesite. Trae una aguja para el niño, la aguja para la mamá, o sea, se puede adaptar, porque al final lo importante es que todos se vacunen, que conozcamos la enfermedad, que conozcamos, porque nosotros como pediatras, como médicos, al final tenemos que conocer un poco las razones para poder también transmitir esa educación a todos. Al final, nosotros siempre decimos, las vacunas no salvan vidas, es la vacunación. Entonces podemos conocer mucho, pero si no lo llevamos a la acción, no vamos a lograr el objetivo que deseamos. Así que muchísimas gracias nuevamente por la atención y por el espacio que nos han dado la oportunidad. Definitivamente, gracias a ti, Elidia, y gracias a GSK por esta maravillosa reunión científica. Nosotros voy a hacer unos anuncios parroquiales antes de darle la palabra a la doctora Corro para que finalice la reunión, y es que vamos a tener nuestra edición número 50 del Congreso Nacional de Pediatría, 22, 23 y 24 de junio en el Hotel Sheraton Grand. La próxima semana vamos a tener el programa disponible ya completo para que todos puedan conocer la calidad científica del mismo. Y también queremos invitarlo a nuestra próxima reunión científica el cuarto jueves del mes de abril. Va a ser en el Hotel Wingham, va a ser presencial y va a ser patrocinada por Nestlé Nutrition. Así que todos cordialmente invitados. Bueno, ahora le voy a ceder las palabras a la doctora Corro para la despedida de esta reunión. Bueno, realmente me quiero unir a las felicitaciones, doctora, excelente su conferencia. Siempre cuando el doctor dice que siempre hay que escuchar a los speakers, veo que la había escuchado porque da muy buenas conferencias, así que realmente me ha encantado. Y con todo esto uno aprende cada día, ¿no?
lo importante también lo que ha reafirmado usted, y por eso trajimos este tema a colación, con la situación que estamos pasando actualmente en nuestro país y en muchos países, ¿no? Que es una de las consecuencias que ha traído la pandemia, la baja cobertura vacunal en los diferentes países, y no estamos lejos de esa realidad en nuestro país tampoco, ¿no? Así que por eso trajimos a colación este tema, y lógicamente cercano al brote estacional que siempre se da. Generalmente se vacuna en abril, porque viene generalmente entre mayo y junio ya se da eso, así que es una cosa ya conocida. Realmente lo más importante aquí, lo que usted bien lo dijo, y hemos hecho inclusive comunicados, que se pueda hacer la coadministración, y sobre todo, que usted lo resaltó y siempre nosotros lo resaltamos como Sociedad Panameña de Pediatría, no perder oportunidad de vacunar a los niños, y menos en esta situación que estamos pasando. Así que sí solicito a los colegas, a todos los socios, que por favor, tanto en la pública como en la privada, no perdamos oportunidad, ya sea un paciente hospitalizado, un paciente en la consulta, un paciente ambulatorio, no perder, un paciente en el cuarto de urgencia, no perder la oportunidad de poner las vacunas, porque si no vamos a enfrentarnos y vamos a emerger enfermedades que realmente habíamos logrado erradicar. Bueno, les agradezco a todos. Los socios, y que realmente las invitaciones los invitamos en el próximo mes, como bien le dijo el doctor Bejarano, y estamos ya terminando de armar, ya se mandaron las invitaciones principales, los principales, para que les den los permisos a las autoridades de sus diferentes hospitales. Así que en la próxima semana, como bien lo dijo, estamos sacando ya todo el comité científico va a sacar el temario, y vienen varios invitados también de buena calidad, igual que la de la doctora, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, les agradecemos y que tengan buenas noches, y nos vemos el próximo mes. Quiero aprovechar para que se puedan conectar o le digan a todos sus conocidos para la Escuela para Padres, que es el sábado, y es sobre las loncheras saludables, que eso nos atormenta a todas las madres de familia. Así que si se pueden conectar, es el sábado a las 10 de la mañana, y pueden encontrar el link. Si quieren, me escriben y yo se los mando. Gracias. Y son excelentes las conferencias, así que se aprende bastante, y mandárselo por favor a sus pacientes, que se aprende bastante. Yo he aprendido en cantidad, así que así los invito, porque están excelentes esas escuelas para padres. Buenas noches. Bueno, ok, bye bye.